Bienvenidos sean todos ustedes a estos foros Diálogos por Mazatlán, la fuerza de las ideas. El día de hoy estaremos presentando un tema muy importante para un desarrollo de una sociedad, para el desarrollo de un municipio como Mazatlán. La obra pública, la planeación y el desarrollo urbano será la temática que vamos a seguir con 4 tópicos de importancia y relevancia para nuestro municipio. El día de hoy nos acompañan como panelistas 2 hombres, 2 personajes muy importantes en la vida pública de Mazatlán, enfocado precisamente en el desarrollo urbano. El primer panelista que nos acompaña es el arquitecto Enrique González Güereña, quien tiene amplia experiencia en planes de desarrollo, en supervisión, en planeación, durante algunos años en Mazatlán. Su prestigio le ha permitido ser partícipe del desarrollo urbano que tiene hoy a Mazatlán como una ciudad de primer mundo. Ha sido, entre otros cargos, presidente del Colegio de Evaluadores de Mazatlán, y su amplia experiencia, pues, ha sido necesaria en este foro para que nos pueda expresar todas sus experiencias, todo su conocimiento y todos sus comentarios y propuestas respecto a las temáticas que vamos a abordar. También nos acompaña, en contraste, un joven con mucha también experiencia, actualmente presidente del Colegio de Arquitectos de Mazatlán, el arquitecto José de Jesús Reyes Machain, quien obviamente por su juventud y por su formación, pues ha desarrollado diferentes proyectos que tienen que ver precisamente con la planeación y el desarrollo urbano en Mazatlán. Un hombre preocupado por su tierra, obviamente, y a quien agradecemos también nos pueda acompañar en estos momentos. La dinámica será en este foro abordar 4 tópicos. Lo tratamos de resumir así, aunque sabemos que hay diversas problemáticas y diversas temáticas que abordar por los tiempos que nos implica llevar a cabo este tipo de paneles. El primer tópico que se va a plantear, donde los panelistas podrán opinar libremente al respecto de cómo estamos y hacia dónde tenemos que ir. Cuáles son las políticas públicas que se tienen que desarrollar, los proyectos estratégicos, pero también qué son las cosas que se están haciendo bien, cómo mejorarlos y cómo darle continuidad a ese tipo de proyectos. El primer tópico es planes y programas de desarrollo urbano sustentable. El segundo tópico es el plan de movilidad. Las ciudades modernas implican generar planes de movilidad y obviamente el hecho de que Mazatlán sea una urbe tan grande, con una masa urbana tan grande a comparación con otras ciudades del país, pues implica poder generar planes de movilidad precisamente sustentables. El tercer punto es la sustentabilidad de los servicios públicos, que es un tema que tiene que ver precisamente con una agenda mundial que tiene que ver con el cambio climático. Y el cuarto punto, que es un tema que aqueja a nuestra ciudad desde su origen, es el problema de las inundaciones en Mazatlán. ¿Qué hacer? ¿Cómo se puede resolver ese problema? ¿Y verdaderamente se puede resolver? ¿Hace falta voluntad política? ¿Hace falta un enfoque para poder resolver este problema? ¿O estamos destinados a que Mazatlán se inunde por siempre? Hay ejemplos como grandes ciudades, entre ellos los Países Bajos, que han hecho obras verdaderamente importantes de infraestructura que tienen las mismas condiciones del nivel del mar, y han podido resolver diversas problemáticas en ese sentido. Entonces, vamos a iniciar con los planes y programas de desarrollo urbano sustentable, hasta por 10 minutos con el arquitecto Enrique González Güereña. Bienvenido, arquitecto. Gracias. Adelante, por favor.
bueno, como es bien sabido, pues, bueno, como es bien sabido, las ciudades crecen solas de ser necesarios si no intervenimos, crecen solas y se desarrollan a donde les da la gana, por decir de alguna forma. Entonces, lo que se tiene que hacer es que las ciudades deben de crecer hacia donde pueden crecer. Entonces, por eso es la importancia de los planes. Hay muchos planes, hay institutos encargados de esa situación. El problema es que la mayoría de las veces no los dejamos. Intereses de tipo político, intereses de indolencia de gente responsable en la materia, pues hacen que la ciudad crezca en una forma anárquica, creando los problemas que a consecuencia de ese crecimiento anárquico, pues se dificulta los otros temas que estás hablando tú de movilidad y inundaciones y todo eso. Entonces, ahí es donde yo creo que la autoridad debe ser un poco más responsable, darle autonomía y darle su lugar a los colegios, a los institutos, y que la ciudad no crezca de acuerdo a intereses políticos y económicos. Pues eso es lo que puedo pensar en la cuestión del desarrollo. Sí, así es. Lo comenta muy bien don Enrique. El tema de los seres o los habitantes originarios de las ciudades, pues buscaban el lugar donde había agua y simplemente era como que el punto para decir que se iban a establecer para vivir ahí. Y luego se empezaron a construir diversos centros comerciales como el ferrocarril, que era el punto central de comercio, y ahí empezaron también a crecer las ciudades de manera desordenada. Mazatlán no es la excepción, como usted lo comenta. Entonces, podemos resumir su participación en que planes y proyectos de desarrollo urbano hay, lo que hace falta es voluntad política y querer hacer las cosas bien. Así lo veo yo, la voluntad política y la inquietud de la sociedad civil a través de sus organismos que la apoyan. En forma individual es muy difícil lograrlo. Sí, efectivamente, para eso está la autoridad, para poder ejercer esos planes a través del Instituto Municipal de Planeación. Pero es el medio para lograrlos, pero no podemos dejar sola a la autoridad. La autoridad se maneja muchas veces por intereses creados, ¿no? Muy bien, no, pues más claro ni el agua. Yo creo que lo que dice el arquitecto es una realidad, no solo en el tema del desarrollo urbano, lo hemos visto en estos foros, y en todos los temas la autoridad tiene que llevar un acompañamiento ciudadano. Lo decíamos ayer con la participación de la Contraloría Ciudadana y del Observatorio Ciudadano, que ellos estaban muy puestos para poder generar el acompañamiento con la autoridad para que no se equivocara, porque a veces también se pueden dar conductas erróneas por omisión o por falta de conocimiento. Entonces, además de que por intereses creados, como usted lo comenta, yo creo que eso es muy importante. Hay instituciones, decía el arquitecto González Güereña, hay institutos como por ejemplo el Instituto Municipal de Planeación, arquitecto Reyes Machain. ¿Cómo hacer que estos planes y programas que ya existen, porque la realidad es que el gremio de arquitectos, todo el gremio que tiene que ver con el desarrollo urbano, arquitectos, ingenieros, urbanistas, siempre han sido muy enfocados en aportarle a la sociedad, en aportarle todo su conocimiento, su asesoría a los gobiernos, independientemente del partido que gobierne, de las siglas que gobiernen, siempre ha sido un gremio muy solidario. Vaya, ¿cómo hacer, José de Jesús Reyes Machain, presidente del Colegio de Arquitectos, cómo hacer para que la autoridad pase de la pasividad a la acción? Del discurso de las campañas, por ejemplo, decir voy a hacer tal obra, a decir, oye, lo que ocupa Mazatlán es esto, y por aquí vamos a caminar, porque los expertos así nos lo dicen y porque los planes así están establecidos. ¿Cómo voltear a que el IMPLAN funcione verdaderamente, pero sobre todo
y tengo conocimiento por ahí para que sea escuchado realmente el Implan. ¿Cómo hacerlo, arquitecto? En tu experiencia, nos gustaría que nos comentaras libremente lo que tú veas. Sí, muchas gracias, mi Roberto. Y sobre todo la invitación a este espacio para la discusión e intercambio de opiniones. Me siento muy contento intercambiar diálogo con uno de los arquitectos más reconocidos que tiene el Colegio de Arquitectos de Mazatlán. Se le reconoce también al Arqui toda la experiencia y sobre todo el trabajo que ha hecho, pues fue padre del proyecto en Culiacán, un importante desarrollo muy importante, el Tres Ríos, estuvo a cargo el Arqui. Entonces, qué mejor persona para hablarnos de los planes y desarrollos. Igual, Roberto, te quiero felicitar por este foro tan importante, porque de aquí es de donde salen todas esas estrategias que van a marcar a la ciudad. Y créemelo que nosotros como arquitectos y sobre todo que representamos a un gremio, vemos cómo ha cambiado y cómo se ha ido transformando la ciudad. Esto es un discurso que siempre lo hemos comentado y se ha dicho. La apertura comercial de la carretera Mazatlán-Durango vino a traer un cambio, un boom, una transformación. Si tú comparas fotografías de hace 4 años a lo que tenemos en la actualidad, está totalmente distinto, totalmente cambiado el puerto, las buenas voluntades políticas que se han comentado, sobre todo los proyectos que han detonado el puerto, eso ha traído una certeza de los desarrolladores para poder dejar una derrama económica aquí en el puerto. Por vocación, Mazatlán es un puerto turístico, pesquero y sobre todo de intercambio comercial. Entonces, eso atrae muchísimo lo que son las inversiones. Y sobre todo, pues en Mazatlán somos gente muy buena, muy gente fiestera y sobre todo trabajadores. Entonces, eso ayuda a que nosotros como arquitectos podamos asesorar a estos profesionistas en la rama de la construcción y en el desarrollo. Tal y como dice el Arqui González Güereña, sí es cierto. Si dejamos, la ciudad crece, es un animal grandísimo, lo que es un sistema muy complejo, que si lo dejamos va a crecer por donde quiera. Por eso es muy importante contemplar el orden. Por eso es muy importante contemplar el orden dentro de las ciudades para tener esos criterios. Tenemos que regular, equilibrar los aspectos culturales, políticos, sociales, por mencionarte algunos de algunos elementos. Pero es muy importante que nosotros podamos dar la asesoría a todos esos inversionistas para decirles, hacia este lado no puedes crecer porque está destinado un vocacionamiento. Por eso tenemos una carta de usos de suelos, tenemos un plan director de desarrollo urbano, el reglamento de construcción y sobre todo el plan director donde te está diciendo cómo debemos de crecer y hacia dónde queremos llevar a la ciudad. La ciudad está creciendo, esto es indiscutiblemente. Entonces, ahí donde nos toca a los profesionistas, a gente como nosotros que tenemos esa intención de que los proyectos de vida de ciudad como mazatlecos, poderlos sacar adelante. Y sí, efectivamente, encontramos pequeñas contradicciones dentro del reglamento. ¿A qué nos referimos? Pues la ciudad es cambiante, totalmente de acuerdo. Pero hoy por hoy podemos ver que los reglamentos, el plan parcial el plan director de desarrollo urbano se hizo una realidad del 2009 y hasta el 2011 fue aprobado. ¿Qué queremos decir? Del 2011 a la actualidad ya tenemos otra realidad social dentro del puerto. Por eso es muy importante, lo primero que debemos de hacer en una estrategia propositiva es alinear toda la reglamentación, alinearlo desde la ley de ordenamiento territorial, que ahí vienen las estrategias de cómo debemos de operar en materia de desarrollo. El otro documento que se debe también regular o que se debe de hacer una consulta como estos espacios, preguntarle a la gente, ¿hacia dónde quieres llevar la ciudad? ¿Qué es lo que quieres? La ciudad que todos deseamos. Y el más importante, el reglamento de construcción, que a pesar de todo el desfase que existe cronológicamente, se puede comentar que ese documento, ese instrumento regulatorio está obsoleto porque tiene una realidad del 2006. Ahí es donde se tiene que hacer un llamado
a los equipos multidisciplinarios, lejos de una bandera política, lejos de una recomendación o un señalamiento, es cubrir una necesidad real que tenemos en la ciudad. ¿Para qué? Para darle esa certeza de todos esos empresarios inversionistas que quieren invertir en el puerto, tengan esa certeza, para evitar problemas legales, problemas de movimientos sociales, de que no queremos todos esos edificios. No, al contrario, necesitamos regularlo para dar una certeza de desarrollo y crecimiento de la ciudad. Así es, al final lo que tiene que ver con la falta de socialización precisamente provoca problemas de desorden social. Obviamente a los deportistas no les dan espacios para que practiquen el deporte y obviamente se van a molestar. Y si en su mayoría les gusta un deporte y les hacen una cancha de otro totalmente distinto, pues se van a molestar. Entonces, el diálogo es muy importante, los foros son enriquecedores en conocimiento, en criterios, y es donde se pueden debatir las ideas. Hay que llegar a acuerdos, coincido con lo que comentas, arquitecto, y sobre todo hay que actualizar todos los proyectos que existan. No podemos irnos a una normatividad de hace 20, 30 años cuando la realidad ha cambiado. Hay que ir actualizando y poniendo en contexto las cosas como son. El desarrollo de Mazatlán ha sido rico en obras de infraestructura, tanto privadas como públicas. Grandes obras, y las mencionabas, arquitecto Reyes Machain, como la Mazatlán Durango, una obra magna de infraestructura, la presa Picachos que le hacía falta a Mazatlán, que por cierto hasta dentro de unos meses va a llegar esa agua que había estado detenida para el desarrollo de Mazatlán. Eso va a venir a nutrir los proyectos de desarrollo urbano. Pero esas grandes obras también contrastan con un tema que tiene que ver con la movilidad. La movilidad se ha convertido en un problema en Mazatlán que está a punto de generar la problemática social. Grandes ciudades como la Ciudad de México, tuvieron que optar por modelos como el Hoy No Circula en los distintos engomados, y eso también genera problemáticas porque la ciudad no creció como debía crecer de manera ordenada. ¿Qué hacer en los planes de movilidad? Recientemente hemos visto ciclovías, por ejemplo, que se han hecho en distintos puntos de la ciudad, y ya existe una problemática social entre quienes aprueban la ciclovía y entre quienes la rechazan por querer tener estacionamientos. ¿Cómo conciliar, cómo generar un plan verdadero y óptimo para la ciudad de movilidad? Arquitecto Reyes Machain, hasta por 10 minutos, por favor compártenos tus opiniones y tu conocimiento. Sí, muchas gracias. Hay un plan de movilidad, como comenta nuestro compañero, efectivamente hay muchísimas normas, hay muchísimos reglamentos que están vigentes en el puerto, pero hay un documento que destaca el documento, el Plan Nacional Estratégico de Movilidad. Ese está propuesto por gobierno federal. Es un documento que ya está desfasado, pero muchas de las estrategias se están metiendo a los discursos de la sustentabilidad. Pero hablando ya lejos de los pensamientos románticos, filosóficos, de la sustentabilidad, que nos habla de cuidar los materiales del presente a las futuras generaciones, el discurso de Brundtland, pero hay que meternos al contexto mazatleco inmediato, ¿no? Parte de la movilidad o de las estrategias es hacer un estudio de la ciudad, cómo dividirlo. Hay un autor que habla acerca del estudio de la ciudad a través de los nodos, de los hitos, los bordes, las sendas, etcétera. Pero si nosotros dividimos el puerto por las grandes vialidades, ya sea las que corren tanto horizontales y verticales, vamos a tener diferentes cuerpos sociales, actores sociales que buscan desplazarse de sus sitios desde el punto A al punto B, a sus centros de trabajos, a las cuestiones de recreación, a las cuestiones de culto de la personalidad, por mencionarte algunos elementos, ¿no?
Entonces, algo que nosotros debemos de pensar dentro de los planes, cómo van a ser los desplazamientos de los cuerpos de las personas, ya sean que por vehículos, por transporte, bicicleta, caminando, como sea. Pero sí se generan, ahí se delatan la falta de operatividad en los fines de semana, o cuando hay fútbol, o cuando hay béisbol, avenidas importantes, llámese Libramiento, con la Múnich, con la Juan Pablo, o en la Insurgentes, con Ejército Mexicano, son nodos importantes donde existe o donde colapsa lo que es la circulación. Sin pensar los fines de semana, en la parte de olas altas la tienen que cerrar para que ya no circulen tantos vehículos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como profesionistas preocupados por lo que sucede en un fenómeno, en un sistema complejo denominado ciudad? Tenemos que estudiar el aforo de desplazamientos. Oye, ¿por qué las personas que se encuentran en el oeste tienen que viajar al norte de la ciudad? Debemos de detonar puntos. Cuando nosotros hablamos de movilidad es por las necesidades básicas que tienen los usuarios de un cuerpo concentrado dentro del asentamiento urbano, donde nosotros los tenemos que dotar con equipamientos, infraestructuras, espacios, que si quieres ir a una plaza, a un cine o esparcimiento, lo tengas cerca para que tú no tengas que estarte desplazando. También cuando hablamos de movilidad, un tema que toma mucha relevancia, actualmente en el puerto se está detonando la parte norte de la ciudad, lo que el polígono concentrado en la Peche Rice, lo que viene siendo la Val Cerritos y todo este corredor turístico, hotelero de la Sábalo Cerritos. Ahí encontramos que muchos de los trabajadores de la rama de la construcción están localizados en la parte sur de la ciudad. Vamos a hablar Urbivilla, Urías, por mencionarte uno, y necesitan ser desplazados, moverse. Mucha gente dice, es que las ciclovías no pueden operar aquí en Mazatlán. Bueno, ¿por qué no? O sea, a lo mejor para ir a tu trabajo por cuestiones climáticas no se puede lograr, pero un trabajador de la industria de la construcción necesita ese espacio y necesita moverse, pero las necesidades ya te están marcando por dónde, cuáles son las sendas más importantes para poder transitar. Y como una estrategia es utilizar lo que es el derecho de la vía del ferrocarril hacia los costados. Estamos teniendo invasiones que se deben de regular y controlar, y algo a nivel estratégico es que nosotros utilizar ese espacio para poder transitar los cuerpos en vehículos no motorizados para llegar al otro lado de la ciudad. No sé si tengamos tiempo, que yo me agarro del micrófono. Bueno, entonces son parte de las estrategias. Y ahora Mazatlán no es nada más la zona dorada, centros históricos, también tenemos pueblos circundantes, llámese del corredor que se hace de la zona de La Calera hacia Mazatlán, y tenemos un polígono muy importante que son los sitios Ramsar, donde se concentra la flora y la fauna, los códigos genéticos en cuestión en temas ambientales. Entonces, debemos también de descentralizar los atractivos, que nada más sea centro histórico. Bueno, vamos a llevarlos la ruta que se hace en el Quemado, en el Quelite, o la Noria, el Aval, el Recodo, Lomas de Monterrey, por mencionarte algunos corredores turísticos, recreativos que se pueden estar en la ciudad. Sí. Ah, ok. No, adelante. Ah, correcto. Entonces, también tiene que ver mucho, Roberto, lo que es el diseño de las secciones de banquetas, de las secciones de las calles, para poder cumplir con ese requisito. Los sistemas de transporte que sean dignos e inclusivos para toda clase social. Así es. El tema de movilidad es un tema muy importante, como tú lo mencionas, arquitecto. Debemos de pasar a este nuevo modelo que es amigable con el medio ambiente. No es un tema exclusivo del deporte. Yo creo que las grandes ciudades que están siendo planeadas precisamente con estrategias de movilidad, pues se han dado cuenta que eficienta el gasto en las familias, porque alguien que puede trasladarse en bicicleta deja de gastar en camión, deja de gastar en gasolina,
pero además también tienes el cuidado del medio ambiente, dejas de contaminar. Tenemos ciudades, y no nos vamos lejos, en México, el hoy no circula se deriva del colapso vial, pero también del colapso de la contaminación. La contaminación en México, en la Ciudad de México, en Beijing, en distintas partes del mundo, pues ha sido un problema de salud pública, y por ello los planes de movilidad de esas grandes urbes pues se han implementado de manera correcta. El Mazatlán no es la excepción, creo que nos falta mucho por trabajar en ese sentido, nos falta mucho por desarrollar en los temas de movilidad, y ese es un gran reto para los próximos gobiernos, dejar de hacer obras sin contemplar planes alternativos de movilidad. No solamente hacer obras para vehículos, no solamente hacer obras para el traslado en transporte público, sino también hacer obras que puedan complementarse con ciclovías y con los distintos medios de transporte que pueda haber. Correcto, Roberto. También es muy importante no nada más voltear a ver qué es lo que estamos haciendo aquí en el puerto. Ahora con la tecnología y con la llegada de estas restricciones sanitarias, nos han delatado sistemas emergentes de la búsqueda de la información, y mediante los foros, compartiendo experiencias de otros estados, de otras ciudades, podemos determinar que el tema de la sustentabilidad en otros lugares, en temas de movilidad, ya se aplican sin ningún problema. Por ejemplo, Aguascalientes, su centro histórico es totalmente peatonal, y hay conciencia en el tema del darle más prioridad al peatón, que son estrategias que se deben de implementar para tener ese espacio o esa ciudad que nosotros queremos. Hay otros, Aguascalientes, Monterrey también, Guadalajara, Ciudad de México, implementan lo que es el macrobús. Imagínate que por todo el ejército mexicano tengamos una línea principal, camiones donde entren 120 personas, que tengan espacios, porque entre más eficientes sean los transportes, liberamos lo que son la calle de carros particulares, más camiones. Entonces, una de las estrategias que también veíamos es tener ese macrotren que circule desde el Venadillo hasta el centro de la ciudad, o tener una base alterna, y de las partes tener vías alimentadoras secundarias para poder estar alimentando esas líneas y poder hacer más eficiente la movilidad. El tema de las calles, también debemos de tener conciencia de que estamos creciendo y hay que pensar a los grandes problemas, grandes soluciones, y hay que pensar cómo nosotros podemos aplicar a partir de estos foros, a partir de estos intercambios de opiniones que tenemos, que yo, verdad, agradezco, porque le estás preguntando a los especialistas qué es lo que necesita la ciudad. Entonces, en tema de movilidad ya están detectados cuáles son los nodos importantes donde se generan los conflictos viales. En los planes de desarrollo, muchas de las estrategias ya se ven superadas o ya fueron alcanzadas. Por lo tanto, hay que pensar en la ciudad, en algo grande y en algo importante. Así es. Efectivamente, el tema de movilidad es un tema muy importante. Tenemos casos como el colapso en torno al centro de la ciudad. Tenemos un colapso en el transporte público y es un tema muy importante. Y hay una gran obra, arquitecto González Güereña, una gran obra en Mazatlán que tiene que ver con la movilidad. Es un gran parque que atraviesa la ciudad desde la Cloutier hasta prácticamente la Peche Rice. Es un parque con ciclovía, con árboles, con distintos juegos y áreas recreativas. Ese parque ha sido modelo nacional, se hizo con la visión de Mazatlecos, y eso ha hecho que esa vía sea una vía de mucha circulación de familias, de convivencia, de recreación, y le ha cambiado la cara a gran parte de ese sector.
¿Cómo hacer que estas obras se puedan replicar en cuanto a la movilidad con su experiencia y con su aporte, arquitecto? Bueno, El mira, micrófono. déjame decirte, ahorita me perdí un poquito en la cuestión de la movilidad. La movilidad tiene ciertos límites. Mazatlán es muy especial, hablaríamos de Mazatlán por su cuestión longitudinal, su desarrollo longitudinal. Pero ya no nos han enseñado y lo hemos visto, y existe desde hace muchos años, y no lo hemos querido hacer, los subcentros urbanos completos, donde lo que decía José es que la gente no tenga que trasladarse. ¿Qué tiene que hacer la gente a la Plazuela Machado? Bueno, la Plazuela Machado es especial, pero ¿para qué tiene que ir a Palacio Municipal? ¿Por qué no empieza el gobierno federal se quiere descentralizar? ¿Por qué la cuestión de las oficinas municipales no se descentralizan un poco? Para que la gente tenga la posibilidad de hacer ciertos trámites cerca de su área de influencia y no se traslade. ¿Qué tiene que hacer una persona que vive en Calzada Camarón Sábalo o en Sábalo Cerritos? ¿Qué tiene que andar haciendo en la Belisario Domínguez? Si no es que va a pasear, pero normalmente para su vida diaria no tiene nada que hacer por allá. Entonces, la cuestión de ciclovías, pues lo primero que tenemos que hacer es que la gente entienda que es una ciclovía. Yo les menciono mucho lo siguiente. Vamos a hablar de la Camarón Sábalo. Se cuestiona mucho la ciclovía. Pero ¿cuál es la ciclovía? Siempre han rodado bicicletas por ahí. No es nueva, la ciclovía ya existía. Lo que pasa es que no la reconocíamos. La bicicleta no la queremos respetar. Entonces, por lo menos ahorita hay unas rayas que la enmarcan, pero la ciclovía siempre ha existido, nomás que ahora más formal. No la queremos ver formal, porque queremos ver que ahí vaya un automovilista a 80 kilómetros por hora. El transporte urbano, que es básico para la cuestión de la movilidad, pues no está regulado. Todo tenemos suelto, no está regulado perfectamente, se paran donde quieren. Eso ya implica problemas de circulación. Si los camiones se pararan cada 80 metros y tuviéramos que caminar 40 para un lado, 40 para otro para agarrar el camión, les puedo asegurar que la movilidad mejoraría tremendamente. Vamos a hablar de los problemas recientes que tenemos de movilidad. Vamos a hablar de la Buelna. En la Buelna, pues no quieren entender que es más importante el peatón, es más importante el transporte público que el mismo automóvil. Y no queremos respetar que el carril izquierdo, que en aras de la movilidad de la ciclovía, se sacrificó la exclusiva vuelta izquierda con bayoneta. Entonces, prácticamente el carril izquierdo, gran parte de su trayectoria hacia el final es vuelta izquierda, pero insistimos en meternos para ir derecho en ese carril. Entonces, ¿qué nos falta para la movilidad? Implementar y socializar. La socializada no es tanto ahora, queremos socializar a través de las redes sociales. La socializada es, yo les voy a dar un ejemplo, hace rato mencionaron que yo estuve en el Tres Ríos. De eso hace 30 años. Pero sí es un ejemplo de cómo Culiacán cambió su faz con un proyecto estratégico. Aquí le llamamos estratégico a todo. Estratégico es que tiene que salir adelante y respetarse tal y cual fue idealizado. Claro, con las actualizaciones que se van dando sobre la marcha. ¿Qué les puedo decir yo? ¿Quién no intervenía en Tres Ríos? No intervenía el presidente municipal. El Tres Ríos era un director y 16 gentes que componían su consejo. Y los respetaba el gobernador y los respetaba la ciudadanía. Entonces, a mí jamás recibí yo, y soy sincero, no tengo por qué echarles mentiras, jamás recibí yo una orden del gobernador. El gobernador se dirigía al consejo. Él era el presidente del consejo. A través del consejo era donde él hacía sugerencias, pero estaba tan bien conformado ese consejo
que nunca se metió el gobernador con él. ¿Qué le podía decir? Estaban todas las cámaras, estaban todos los organismos de gobierno del Estado, Tesorería, Desarrollo Social, había observadores ciudadanos dentro también. Entonces, ellos eran los que socializaban a través de sus organismos. Esa es la socialización. Es el caso de quién debe socializar los asuntos de una presidencia municipal. Los regidores son representantes, pero no funcionan como tales. Se vuelven gestores. Pero no le comunican a sus gobernados los planes que existen. Entonces, en cuestiones de movilidad, para mí lo más importante es la visión que se está viendo sobre el uso de la bicicleta, que aunque no lo querramos, pero sí lo entendemos, la situación económica está muy difícil, cada vez va a ser más difícil tener automóvil. Mucha gente que tiene automóvil ahorita lo está perdiendo, no tiene para pagarlo. Y querramos o no, un gran porcentaje va a acabar, o vamos a acabar, trasladándonos, y muchas veces no porque sea más cómodo, no porque nos vemos obligados en lo económico, es que va a ser lo más barato para trasladarse, y lo más rápido también. Hay lugares donde en bicicleta, ahorita hay gente que en bicicleta se traslada del Valentinos hacia el centro, y lo hace en 10 minutos. ¿Cuánto le costó? Nada, hizo ejercicio, fue más sano. Aquí ahorita lo que hay que tener mucho cuidado son con las redes sociales, porque hay mucha gente trabajando malintencionada y desvirtúan todas las cosas buenas que puede haber. Entonces tiene uno que tener mucho cuidado con esa situación. Sí, efectivamente, como dice arquitecto, la socialización es muy importante, debe ser en la calle, debe ser con el usuario, que puede no entender las causas, que puede no empatizar, entonces hay que informarlo. Pero además usted comentaba algo del proyecto Tres Ríos muy interesante. Le dejaron a los expertos que trabajaran, los dejaron libres. Y volvemos al principio, las decisiones políticas regularmente tienen intereses creados que no permiten que se pueda tener una visión de largo plazo. Y eso es lo que se necesita en Mazatlán con los planes de movilidad, verdaderas estrategias, ordenamiento, para que en el centro de la ciudad no estén descargando a la 1, 2 de la tarde, cuando debiera estar totalmente normado, y evitar el colapso en cuanto al tema del tráfico en el centro de Mazatlán. Tres Ríos, lo que marcaba la pauta era la rentabilidad de los proyectos. Hay proyectos que no son rentables, a menos que sean rentables socialmente, pero sí digo, todo puede ser rentable, pero puede ser rentabilidad política, rentabilidad económica, ¿no? Rentabilidad social. O sea, la decisión de qué se hace y qué no se hace es a través de un estudio de rentabilidad. El Tres Ríos, para que tengamos una idea, en sí sonaba con que, pues, ¿por qué se estaba haciendo? Cuando se demostró la rentabilidad política, económica y social del proyecto fue cuando se entendió. Cuando se entendió que rescatar 15 millones de metros cuadrados que no pagaban predial, al invertirle, no valía la pena lo que se le iba a invertir, 300 millones o 500 millones, con lo que iba a producir. Por ejemplo, me voy a pegar me sigo con el mismo y después me voy a brincar acá, cosa que no entendemos porque no hay quien lo explique. Ahorita, un altísimo porcentaje del impuesto predial que recaba la ciudad de Culiacán es originada por el proyecto urbano Tres Ríos. ¿Valió la pena los 400, 500 millones que se hicieron, independientemente de ordenar una ciudad y volver un desorden urbano, donde había, cuando yo llego había 5 puentes y terminamos con 11 puentes? La movilidad fue movilidad, ahorro horas, ahorro combustible, o sea, conlleva una serie de cosas. Yo les mencionaba, la gente, no es que la gente no entiende que en aras de la modernidad también los usos del suelo tienen que cambiar, y eso no lo entiende tampoco la gente. Y al cambiar los usos del suelo, por ejemplo,
La Buelna se mete en 180 millones de pesos. Cambió, no había banquetas, no, ya la gente no se acuerda que era un caos. No había estacionamiento, sí había, pues se estacionaban como estacionaban los caballos antes, ahí en la calle, eso era lo que había. Pero lo importante de esta obra, que esos 180 millones, la plusvalía de todas las áreas beneficiadas, el ayuntamiento le va a recibir con creces lo poco que invirtió de la parte del Estado, pero tanto lo del Estado como lo del municipio lo va a recibir con creces. El impuesto predial automáticamente brinca y la recaudación, ahí es donde la gente tiene que entender. Ese ingreso de ese predial va a beneficiar a las partes marginadas. Para allá va a haber excedentes para que vayan hacia esas partes. ¿Por qué? Porque a mayor ingreso comercial, turístico, hay un ingreso municipal que se puede destinar a drenaje, pavimento. Entonces, es tan complejo una ciudad que se tiene que ver en todas sus facetas. Volviendo al Tres Ríos, el Tres Ríos era un proyecto estratégico y se respetó como tal, ese fue su éxito. Y ese fue lo que vamos a entrar al rato, yo creo, lo autosustentable de los proyectos. La gente no lo ve, que no es sustentable la Avenida del Mar. Claro que sí, lo que viene detrás, un rendimiento económico de un rendimiento de movilidad, ¿no? Así es, efectivamente, arquitecto, lo ha expuesto muy bien. Y bueno, vamos a pasar a ese tema, el tema de la sustentabilidad de los servicios públicos. Las ciudades modernas lo han implementado, ha sido un tema y regresamos a la agenda mundial. El tema de la sustentabilidad, del cuidado del medio ambiente a través de energías limpias, a través de muchos instrumentos que permiten que esta agenda pueda ser exitosa a pesar de los obstáculos, a pesar de todos los obstáculos, vaya, que el medio ambiente está teniendo con la depredación que ha generado el hombre, pues se han diseñado servicios sustentables. La sustentabilidad de los servicios públicos, arquitecto Reyes Machain, ¿cómo aplicarlos en Mazatlán? ¿Cómo han funcionado los que se han desarrollado y cómo potencializarlos? ¿Qué provecho le estamos sacando a la sustentabilidad de los servicios públicos? Muchas gracias, Roberto. Fíjate que esta es una pregunta muy buena acerca de los servicios públicos. Cuando una ciudad está en crecimiento, necesitamos llevarlo a su máximo esplendor, ¿no? Que todo se encuentre de forma equilibrada, ¿no? Estamos hablando sociales, políticos, económicos, y de ahí se desarrollan otros tipos de elementos que van englobados hacia el desarrollo sustentable, que no podamos comprometer los recursos naturales que tenemos hacia las futuras generaciones. Ese es el discurso de la sustentabilidad. Pero ya hablando en temas más materiales, temas más tangibles, que incluso hay un reglamento para el desarrollo sustentable de Mazatlán que habla acerca del cuidado del agua, la regulación del ruido, el humo, los vehículos, de qué horas a qué horas debes de trabajar. Todo eso ya viene ordenado. Falta, como comenta el arquitecto González Güereña, darla a conocer, socializar, para que un proyecto pueda implementar o se le dé el permiso de construcción en este sistema complejo. Se deben de dar muchas factibilidades que van en relación a los servicios públicos. En Cabildo se hacen sesiones para probar o disprobar la vocación de un fraccionamiento o de un desarrollo que va a impactar mucho en la ciudad. Estamos hablando que debe de tener del agua, la Jumapán, de la CFE, de la luz, salubridad, tener los escurrimientos hacia donde responden, encontrar también la compatibilidad de que los servicios que crucen por ese polígono de donde se va a actuar para ese desarrollo no interfiera con el crecimiento. Una vez que tú ya tienes aprobado, ya puedes tener lo que es ejecutar el proyecto.
pero toma mucha importancia dar a conocer hacia dónde o cuál es el límite de los servicios para dotar a los nuevos desarrollos. Actualmente, pues yo me siento muy orgulloso de ser presidente y ver cómo se están aprobando proyectos, las buenas voluntades para que todas las iniciativas de construcción que están llegando a Mazatlán les dan esa fuerza, las impulsan para que salgan adelante. Pero también se da mucho la incertidumbre, los diálogos encontrados por parte de la sociedad. Algunos años decían, es que Mazatlán se va a quedar sin agua. Un fenómeno que veíamos desde Lomas de Mazatlán, Gaviotas, Ávalo Country, Ferrocarrilera, Palos Prietos, que ahora el boom inmobiliario nos marcan las ciudades compactas y los desarrollos verticales, que eso se aprovecha muchísimo el suelo y sobre todo da una transformación de los valores inmobiliarios. Si una casa antes te costaba 2 millones, ahora la puedes vender hasta 7, 8, 9, porque la estrategia es demolerla y hacer los departamentos. Entonces, algo que se comentaba o los rumores que existen ahí dentro de estos asentamientos decían que se iba a quedar en la ciudad sin agua. Entonces, es muy importante dar a conocer, hemos tenido pláticas con los gerentes de la Jumapán, ellos comentan que es lo más importante, lo que es el agua potable y el drenaje. Pero vemos que también hay voluntades, veo la obra de la Gabriel Leiva, que el drenaje se va a desviar hacia la planta tratadora norponiente, incluso se va a ampliar lo que son algunas de las celdas para poder tratar el agua y así poco a poco irle quitando mucha demanda a la que tenemos en el Cerro del Crestón. Entonces, ahí habla de la sustentabilidad en los servicios públicos. Ahora con el acueducto Miravalles, eso va a dotar miles de litros de agua hacia las partes nortes, que es donde se batallan con el tema de la dotación de líquido. Entonces, esas obras de gran importancia, que mucha gente dice es que son obras que no se ve, muchas veces los políticos comentan, es que yo quiero dejar mi granito de arena. Entonces, ahí se tienen que hacer estrategias a corto, mediano y largo plazo para que no nos falte lo que son los servicios fundamentales. Así es, arquitecto Reyes Machain. Don Enrique González, estamos a unos días de poder ser testigos que a Mazatlán le llegue agua. Que a Mazatlán le llegue agua de la presa Picachos. Una obra que es producto de una política sustentable, el cómo aprovechar el estancamiento, del agua para poder traerla a Mazatlán. Muchos años después, con la visión complementaria de las autoridades, se pudo traer esa agua. Cuando Mazatlán históricamente se extraía a base de pozos, que obviamente pozos mecánicos, electromecánicos que consumían energía, que consumían combustible y contaminaban. Ese tipo de sustentabilidad de los recursos, de los servicios públicos, se hace en modelos ya prácticamente en todo el mundo, en China, en Europa, con las ciudades sustentables, así se les llama, ciudades sustentables. ¿Cómo impulsar los servicios públicos sustentables en Mazatlán, arquitecto, con su experiencia? Bueno, ya se ha estado viendo. Yo me estaba ahorita sonriendo, además que no se vea un poquito, porque el problema de la autosuficiencia de agua, lo bueno que tenemos es que cada gobernante que llega va a resolverlo, ¿no? Y al final de la partida dice que lo resolvió y pues vemos que no, ¿verdad? Porque es hora que todavía no lo de Picachos ya lleva rato. El de Picachos creo que se empezó el 2004 por ahí. 2002. 2002, Sí. 2002. ¿Y qué pasó en Picachos? Digo, sí, es importante, aunque nos brinquemos un poco, ¿qué pasó en Picachos? Mira, a mí me tocó, tengo que hablar de mis experiencias y para eso me invitaron, entonces por eso voy a repetir algo. A mí me tocó hacer una presa. La presa para contener el río Vinoramas.
El río Vinoramas era un arroyo que no se controlaba y era el que causaba muchas inundaciones en las quintas y todo porque no lo contenía la presa Sanalona. Entonces se vio la necesidad de hacer la presa Vinoramas, que ahora se llama Guerrero Alcocera. No tuvimos ningún problema. Se hizo la presa y no tuvimos ningún problema de tipo social. Se socializó y se estudió en lo económico y se le dio respuesta, les dimos casas a todos y nadie nos obstaculizó la construcción. Aquí Picachos nació con problemas. No, empezaron la obra, el banderazo, sin haber hecho las indemnizaciones correspondientes, ¿no? Bueno, pero nos vamos a venir para acá ahora con la cuestión del acueducto. Nosotros sí creemos que el acueducto vaya a ser suficiente para que Mazatlán resuelva su problema por mucho tiempo. Es un agua que se va a poder traer de una forma mucho más económica, en mucho más volumen, y afortunadamente se han estado tratando en la cuestión de agua, trae como consecuencia drenaje. Y algo de lo que hablabas, uno de los problemas que tiene la ciudad es del Cerro del Crestón. Qué bueno que se le está quitando carga y se le tiene que quitar al 100% la carga y no es posible que ahí descargue nada. Sabemos que es un foco de contaminación tremendo lo que estamos echando al mar y un buen día podemos tener un grave problema. Tenemos que voltear a todas las formas de energía nuevas que hay, a la eólica, a la energía solar, a todas tenemos que volver y yo creo que vamos por buen camino en ese tipo. Y es a nivel mundial, y a nivel nacional, pues está impulsando mucho eso. Yo creo que eso va a ir mejorando. Sí, es un tema de tendencia mundial y aparte de imperiosa necesidad, precisamente con las agendas que se manejan. Hay otro problema, arquitecto González Güereña, usted conoce perfectamente, al igual que el arquitecto Reyes Machain, que es un tema que nos pone a temblar cada que vemos que el cielo está nublado, sobre todo cuando se pronostica un evento meteorológico de peligro, cuando hay temporada de huracanes. Siempre yo recuerdo desde niño que mi abuela nos decía que Dios nos agarre confesados y que no vaya a llover mucho porque se va a inundar Mazatlán. Ese ha sido un problema que ha lastimado a muchos asentamientos que incluso, bueno, hay que decirlo así, se establecieron en lugares no idóneos, promovidos incluso por la propia autoridad. Entonces, ¿se puede terminar con las inundaciones, arquitecto? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué le falta a Mazatlán? ¿O estamos destinados a encomendarnos a Dios cada temporada de lluvias? Por favor. Son dos problemas. Uno es lo que se inunda ahorita ya de la mancha urbana, pero el más importante, aparte de resolver ese, es que lo nuevo que se haga nazca donde contempla eso, que el plano de riesgos se respete y que no se construya donde quiere construir el inversionista, porque se lleva su inversión a otro lado. Claro que se puede solucionar, Camarón Sábalo se va a solucionar con los 8 cárcamos que se están haciendo. Tenemos el mar para aventarla. Ahora, las inundaciones, pues desgraciadamente de que se vayan a acabar en ciertas áreas topográficas, nunca se van a acabar porque los fenómenos meteorológicos son imprescindibles, son impredecibles. Un volumen, tú te manejas en cuestiones por datos históricos, por los datos históricos. Muchas veces no puedes proyectar de acuerdo a los datos históricos porque salía incosteable la obra, no habría dinero suficiente. Entonces, te manejas en los últimos 100 años, cálculos, y no puedes hacerlo más grande, pero mitigar sí puedes. Esa es la principal, mitigar y disminuir el riesgo de inundaciones. Eso es lo que se tiene que trabajar. Así es. ¿Y cómo, arquitecto Reyes Machain, cómo mitigar esas inundaciones? Porque hay gente que lo pierde todo precisamente cuando se inundan sus casas y pues
lamentablemente no se han hecho las suficientes obras de infraestructura. ¿Cómo hacer para mitigar esa parte que sufrimos cada año en Mazatlán? ¿Qué tipo de obras son necesarias? O desde el Colegio de Arquitectos y desde tu representación como presidente, ¿qué han visto, qué han propuesto, qué han acordado en ese sentido? Sí, este es un tema muy central, sobre todo para los mazatlecos. Dime qué parte de Mazatlán no se inunda, y es un problema que tenemos de forma histórica. Hay que tomar en cuenta, hay que dar pequeños pasos atrás, tal como lo comentaba González Güereña. Pues Mazatlán estaba lleno de lagunas, que son cuerpos reguladores de agua. Le hemos estado ganando un pocos espacios al mar, también a lo que es el estero del Infiernillo, el arroyo de los Jabalíes, por mencionarte algunos espacios, ¿no? Igual el puente Juárez, que cada vez lo estamos haciendo más cerrado. ¿Qué hay? ¿Cómo podemos solucionarlo? Lo primeramente, pues sí es cierto, ¿no? Hay una lluvia, una amenaza de huracán y pues luego salen los espacios donde se inundan, ¿no? Pero, ¿qué era ahí? ¿Por qué se inundan algunas colonias? Por ejemplo, yo veo en la colonia ferrocarrilera, Palos Prietos, o en algunas partes del estadio, pues eran lagunas. Y simplemente el agua, el mar, está reclamando sus espacios. Que dicen, oye, aquí era mi cuerpo de agua, ahí te lo voy a pedir. La zona de Soriana, un conocido centro comercial y desarrollos habitacionales, también, o sea, siempre vemos en el periódico, es las partes que se inundan, pues sí, pues son las partes más bajas, y con el paso del tiempo le han ido ganando, que así es como salen los desarrollos. Hay un documento muy importante que nos habla el Atlas de Riesgos, ya sea por deslizamientos, por huracanes, y el más importante es por inundación. Y ahí te marca de zona roja cuáles son las partes donde se inundan. Cuando tú sacas un permiso, siempre tiene que pasar por lo que es por protección civil, y ahí te dicen, esto está en una zona de alto riesgo, si está de rojo, amarillo o verde. Entonces, si se encuentra dentro de, tú tienes que hacer algunas obras para poder mitigar la inundación. Yo aplaudo en otras administraciones, todo lo que va en la zona del estero del Infiernillo, aplican proyectos para evitar lo que son las inundaciones, los campos deportivos. También se hablaba sobre algo que ya viene en el Plan Director de Desarrollo Urbano, un pequeño malecón que va por todas las faldas del estero del Infiernillo. Dicen, ¿pero quién va a ir? Bueno, pero eso nos va a servir para poder contener la mancha urbana sobre los cuerpos de agua. Me ha tocado ver proyectos de gobierno del estado que nos habla de ampliar un poco más la boca del estero del puente Juárez, ampliar un poco más para que en los tiempos de lluvia pueda circular el agua. Tenemos otro problema, Jorge, que tenemos cuando la plamar está alta, el nivel medio del mar sube y llueve, es un desastre inminente que va a haber en la ciudad. Por eso debemos de estar preparados. Pero para los grandes problemas, grandes soluciones. Y esto lo tenemos que dejar en manos de los especialistas, de los expertos, porque he visto diferentes tipos de proyectos, uno que nos hablan de cerrar lo que es totalmente todas las entradas al mar, y otro nos hablan de abrirlos. Entonces, se tienen que hacer los estudios, tratar el flujo y el reflujo del agua, ver cuántos litros, porción de agua cae dentro de la ciudad, y como te vuelvo a comentar, a los grandes problemas, grandes soluciones. Se tienen que hacer sistemas de cárcamos, algo que ya se está implementando por la Camarón Sábalo, sí es cierto lo que comenta, el Arqui estuvo en la supervisión de las obras, él nos puede ampliar sobre ese tema, pero esas iniciativas sirven para el agua poderla concentrar y aventarlas hacia el mar. Igual lo que sucede en el centro histórico, que sí son altos los niveles, hasta 1 metro, 1,5 metros, aunque la gente ya está acostumbrada, hace sus implementaciones. ¿A qué me refiero? Pues me ha tocado ver ya las pequeñas barreras que hay para que no se les meta el
el agua, e incluso podemos encontrar que en algunas casas levantan los niveles en la zona del toreo. Pero si queremos terminar con ese problema, debemos de pensar de una forma ambiciosa. En otras partes del mundo, el tema de las inundaciones es un tema secundario porque va de la mano de la tecnología, de los diseños para poder desahogar, y eso es sistemas de cárcamos y de bombeos. En algunos lugares son ductos con puertas para estar trabajando con eso. Pero aquí el tema debe de ser tanto económico, estratégico, y del tema del mantenimiento, lo biótico, abiótico y lo complementario, se debe de trabajar en unas estrategias a largo plazo de cómo solucionar las inundaciones. Sí. Mira, hasta ahorita, pues lo ideal es hacer las descargas por gravedad, pero ¿qué te puedo decir? Hay una crítica, y se los digo yo muy claro, en la Camarón Sábalo. Tenemos pendientes de 1 al millar, arquitecto. Trabajar con 1 al millar es extremadamente complicado. Entonces tiene que llegar al electromecánico, que tiene un costo, pero la otra es, la bomba no va a trabajar 24 horas del día, los 365 días del año. Va a trabajar a lo mejor 20 días del año, ¿no? Y no todas. Por ejemplo, ahora el sistema que se está haciendo en la Camarón Sábalo es muy interesante, así te los voy a mencionar. En cada cárcamo, el cárcamo es un receptáculo donde el agua que viene por gravedad llega a un receptáculo para que la succión pueda trabajar las bombas. Entonces tenemos 3 bombas de 8 pulgadas. Dependiendo del nivel que va subiendo con electroniveles que se hacen, va entrando una bomba primero, luego otra bomba si es mayor la intensidad y otra bomba si es la intensidad. ¿Cuál es la diferencia? Que van a acabar tarde o temprano. Olas altas va a tener que ser un cárcamo, arquitecto. Se asolva, porque al hacerlo por gravedad, por compuertas, como tú dices, cuando suben las mareas, entra el agua hasta la Roosevelt y la arena va hasta la Roosevelt, jamás van a acabar con eso. Va a tener que hacerse un buen cárcamo en olas altas y ahí aventar por encima de la marea más alta. Esa es la solución. Entonces, soluciones hay, el capital es un poquito el que falta, pero se gasta en otras cosas. Esa es una partida muy importante, no se debe descuidar en ningún momento, porque los daños, el costo-beneficio es muy grande. Los daños, imagínense lo que estamos viendo ahorita por allá por Tabasco. Imagínense el costo que representa esa situación y la zozobra con la que vive esa gente en temporada de lluvias, con ríos caudalosos por todos lados. Entonces, Mazatlán tiene solución. Hay otro tipo de soluciones que hay que buscarlas. El problema está con los niveles. Si pudiéramos lograr en algunos puntos pozos de absorción, arquitecto, sería de una manera más económica, pero desgraciadamente aquí llegamos muy rápido a los niveles freáticos. Entonces, el cárcamo es la solución para Mazatlán. Y la otra es, bueno, ahí es donde la ciudad se debe construir, donde le convenga a la ciudad, que los nuevos desarrollos habitacionales, comerciales que estén en el norte, al sur o al oriente de la ciudad, pues se respeten ¿en qué se pueden inundar? Que se meten a los lechos de los caudales, de los riachuelos, de los arroyos naturales que hay. Entonces, se debe de respetar eso y no, vamos solucionando esto, pero no pasemos el día de mañana a solucionar lo nuevo. Eso debe nacer sano. Sí, efectivamente, como lo comenta el arquitecto González Güereña, retomando lo dicho por el arquitecto Reyes Machain, lo nuevo que crezca sano y obviamente, como los dos coincidieron, lo viejo, lo que no se planeó correctamente o creció al amparo del descontrol, pues hay que irlo regulando en base a la tecnología, a los temas mecánicos de los cárcamos. Oye, Roberto,
pues tiene sus ventajas el tener muchos años, pues no es muy agradable después porque ya se acerca el final. Pero a los que nos tocó vivir, a mí me tocó Camarón Sábalo, Cerritos, todo eso que se hiciera verlo, muy jovencito yo, en otros ya más madurito. Pero se hicieron a sabiendas que estaba mal, se desplantaron a niveles que se sabía que iban a causar problemas, pero se llegó a la conclusión de que pues, había que hacerlo, y se hicieron mal, ¿no? Camarón Sábalo, con 1 metro arriba que se hubieran hecho, que se hubieran rellenado, con eso hubiera sido suficiente para evitar muchos problemas. De todos modos, ese metro arriba, en un área costera, hubiera sido un tapón para el resto, pero había otras soluciones. Por lo menos debimos haber dejado más lagunas. Los vasos comunicantes que hay acá en las lagunas estas de acá, que nos los hemos acabado, vamos a pagarla muy caro el día de mañana. Porque ahí también hay que hacer cárcamos para que salga esa agua. Porque ahorita está estancado. Los médanos el médano tenía una función natural, te impedía que el agua de mar entrara, y muchas veces después el mar se lo comía y permitía que saliera, o el agua de acá era lo suficientemente fuerte para crear su salida. Pero hemos acabado con todo eso, pues no hemos hecho las cosas bien. Así es, la falta de planeación, pero lo bueno, lo que comentan es que hay una esperanza, es cuestión de la voluntad de asignar recursos, los proyectos se están implementando en la Camarón Sábalo, es urgente y necesario en la Roosevelt, realmente lo que usted comenta que se tendrá que hacer en un futuro inmediato, y yo creo que es la labor de la autoridad poder separar lo realmente importante para la ciudad de las cuestiones que no tienen mayor trascendencia en los gastos superfluos que a veces se realizan. Dio en el clavo, dio exactamente en la parte que queremos llegar de este foro. Bueno, ambos dieron y coincidieron en el tema. ¿Si hay algo más que agregar, arquitecto? No, pues me puedo agarrar toda la tarde hablando, ¿no? Pero los temas muy interesantes, ojalá que se documenten de todas las experiencias de todas las personas que han pasado aquí por este gran evento magnífico. Te felicito, mi amigo Roberto, y la verdad que sigan más esos tipos de eventos para podernos retroalimentar, y sobre todo gente de experiencia que nos la compartan, las soluciones en otros lugares se puedan implementar aquí. Así es, yo les digo, arquitectos, que si un mexicano quiere mucho a su tierra, somos los mazatlecos. Es por ello que yo agradezco la presencia de ustedes, el contraste, la experiencia, la juventud, la paciencia, el ímpetu de hacer las cosas. Lo decía muy bien el arquitecto, es un complemento necesario en la vida pública de Mazatlán. Mazatlán no solamente es su gobierno, Mazatlán es su sociedad, son sus actores y sus actrices que juegan un rol preponderante para la vida en santa paz y en armonía de todos los que habitamos esta bella tierra. Yo agradezco de todo corazón de nueva cuenta que nos hayan acompañado. Quiero comentarles que derivado de estos foros se van a generar unos documentos de conclusiones. Vamos a hacer conclusiones de lo aquí platicado, nos vamos a documentar precisamente en cada tema para poder entregar estos documentos de conclusiones a quienes lo quieran aprovechar, sea del partido que sea. Vamos a ir con todos los dirigentes de los partidos para poder dejar estas experiencias enriquecedoras de ustedes y de los demás ponentes para que pueda ser aprovechado por Mazatlán. Creo que es la parte que tenemos que cambiar. Dejar de vernos de colores y vernos como mazatlecos única y exclusivamente, porque nos une una gran tierra, nos une una calidez humana muy importante que pocos destinos, que pocas ciudades y que pocos habitantes de México podemos presumir. Yo les digo que puedes nacer aquí en Mazatlán y ser mazatleco, o puedes nacer fuera
y ser mazatleco también, porque un mazatleco nace donde le da la gana. Muchas gracias, arquitecto Gracias, González Roberto. Ureña. Gracias, Encantado, gracias, Roberto. encantado, arquitecto Reyes Machain. Y te felicito, ¿eh? No, pues muchas gracias por aceptar estar aquí con nosotros. Pues nos despedimos, muchas gracias, Dios los bendiga en este foro. Y si me acompañan un poquito aquí con sana distancia, nos tomamos una foto, la foto del recuerdo. Le dio mucho gusto a mi tío